Jueves, durante la visita del secretario de Estado y Seguridad Interna de Estados Unidos a México, sin duda los temas relevantes fueron migración y seguridad. El tema migratorio fue uno de los ejes centrales de la reunión entre funcionarios de Estados Unidos y México. En este sentido, fue el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien señaló que es necesaria una mecánica de diálogo para construir acuerdos y dejar atrás la imposibilidad jurídica de que un gobierno tome decisiones que afecten al otro de manera unilateral. México ha dejado de ser un país fundamentalmente de origen de migrantes para convertirse en un país de tránsito. El fenómeno migratorio hoy tiene su origen principal en los países hermanos de América Central. Hemos acordado que debemos asumir los gobiernos de México y Estados Unidos una responsabilidad compartida. El canciller mexicano señaló que se debe de tener un diálogo con países latinoamericanos para tener un mejor control migratorio y revisar las causas del fenómeno, por lo que en próximos meses convocarán a una reunión con países del Triángulo Norte de América Central. En cuanto a temas de seguridad, abordaron el trabajar de manera conjunta el tráfico de armas, la trata de personas, que está vinculada al tema de migración. Sea en beneficio de ambos países, es necesario construir mejores condiciones de entendimiento a partir de los planteamientos antes expresados. México requiere de Estados Unidos y también Estados Unidos requiere de México. Por su parte, el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, dejó en claro que ambas naciones trabajarán en el tema migratorio para que éste sea de forma legal y segura, y sobre todo respetando los derechos humanos. There will be no mass deportations. The focus of deportations will be on the criminal element that have made it into the United States. All of this will be done, as it always is, in close coordination with the government of Mexico. Con imágenes de Javier Martínez, Saray Mariscal, 21 Noticias. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, defendió al presidente Donald Trump sobre el uso del término operaciones militares para referirse a las acciones que se emprenderán en Estados Unidos contra los migrantes indocumentados. El vocero expresó que Trump estaba usando esa frase como un adjetivo y precisó que al referirse a esta clase de operaciones, lo que realmente quiso decir es que no son ordenadas y profesionales. Dijo que fueron muy productivas las reuniones que sostuvieron los secretarios Tillerson y Kelly, porque ambos países reiteraron el compromiso conjunto de hacer cumplir las leyes y el orden en la frontera común.